Amén y amén. Si tienen sus Biblias, tómenlas. Estaremos en Mateo capítulo 21. Amo ese video de testimonio porque ¿cuántos saben que no importa cómo empiezas? Eso importa. En el reino de los cielos se trata de la sangre de Jesús y de ahora en adelante. Estamos en el segundo episodio de esta temporada, estudiando el Evangelio de Mateo, llamado de la religión a la redención. Y el capítulo 21, versículo 1, comienza de esta manera. Cuando Jesús y sus discípulos se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betfagé, al monte de los olivos, si recuerdan, la semana pasada, Jesús expone el Evangelio de la manera más clara posible. Él dice que estamos por ir a Jerusalén y este es un viaje de ida para Jesús porque va directo a la cruz. Y lo que hará es ir en ese tiempo a la más religiosa de todas las ciudades, y es durante la semana de la Pascua. Así que todos están allí y listos para realizar toda su actividad religiosa. Pero Jesús no aparecerá para presumir ante todos. Dará su vida como rescate por muchos. Entra en esta ciudad religiosa para llevar esto de la religión a la redención. La religión humana nos salva. Necesitamos un redentor. Y de eso tratará todo esto. Se acercan y Jesús envió a 2 de sus discípulos, versículo 2. Les dice, vayan a la aldea frente a ustedes y encontrarán un asno atado y un pollino. Desátenlo y tráiganmelo. Si alguien dice algo, digan que el Señor los necesita y los enviará. Déjenme preguntarles esto. ¿Qué hacen cuando Jesús les pide algo sin sentido? Porque suena extraño, ¿no? Como, oigan, vamos al templo, pero primero, muchachos, búsquenme un asno y un pollino en la granja de este tipo. Y si él dice, oye, ¿por qué robas mi asno? Solo digan, el Señor lo necesita y aceptará. Primero, imaginen la confianza del granjero, dueño del asno. ¿Cómo lo vas a traer de vuelta? No sé, ni siquiera sé qué estamos haciendo. ¿Qué haces cuando Jesús te pide hacer algo que no tiene sentido? Porque todo tiene sentido para Él. Que no tenga sentido para ti no significa que no lo tenga. Y la realidad es que cuando estás en Cristo, tienes que recordarte constantemente que lo que Él te dice que hagas es siempre mejor que lo que crees que es mejor para ti. Y hacen lo que Él dice. Y la realidad es que no tienes idea de lo que está en juego. Lo que Jesús hace aquí cuando va, consigue el asno y el pollino, envía a los muchachos a buscarlos, es cumplir las Escrituras. Porque eso es lo que siempre hace. Porque Dios es un Dios que cumple sus promesas. Versículo 4 dice, y esto sucedió para cumplir lo que fue dicho por el profeta. Esto dice el profeta, cita Zacarías 9:9. Digan a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, humilde y montado sobre un asno, sobre un pollino, hijo de bestia de carga. La realidad es que esta semana 2 reyes entrarán en Jerusalén. El rey Herodes y el rey Jesús. Uno vendrá con toda la pompa del mundo y uno vendrá a cumplir lo que la palabra nos dijo que Dios haría por nosotros. El rey Herodes entrará en Jerusalén con un gran semental blanco, un desfile y todo tipo de alboroto, y luego Jesús vendrá humilde en un asno. Verán, el rey Herodes está cumpliendo su ambición egoísta y el rey Jesús cumple la Escritura. Esa es la diferencia. Los discípulos fueron, amo este versículo. Versículo 6, los discípulos fueron e hicieron como Jesús les indicó. ¿Se puede decir eso? La gente me pregunta siempre, ¿ven la fila? Para reducirla, les diré lo que les voy a decir. La gente viene siempre y dice, estas son mis circunstancias, mi situación, pastor. ¿Qué debo hacer? Y siempre respondo, deberías hacer Juan 2:5. María dice a los sirvientes, hagan lo que Jesús les diga. Eso es todo, hombre, eso es todo. Y esto es lo que hacen, no lo entienden. No tienen que entenderlo porque cuando tu Señor te dice que hagas algo, haces lo que Él dice. Y si tiene que explicarse, no es tu Señor, es tu asesor. Estas son cosas muy diferentes. Y simplemente hacen lo que Él dice. Escuchen, ¿qué les pide que hagan? Háganlo hoy. Hagan eso. Como cuando hablamos de viajes misioneros y no lo haces, hazlo. Confía en Él con tus finanzas. Toma el teléfono
y haz esa llamada difícil para comenzar el difícil proceso de reconciliación. Haz lo que sea que Él te diga que hagas, porque la vida abundante se encuentra en la obediencia, no es un premio al final del camino. Y así trajeron el asno y el pollino y pusieron sus mantos y Él se sentó. Jesús entrará en la ciudad, el creador del cielo y la tierra, el juez de todo. Humilde en un asno, parte de la razón es porque no vino a presumir su poder, sino a humillarse para que pudiéramos ser perdonados para la gloria de Dios. Este es el contexto de lo que está sucediendo. Versículo 8, la multitud extendió sus mantos en el camino y otros cortaron ramas de los árboles y las extendieron en el camino. ¿Alguien sabe qué ramas se extendían en el camino? Ramas de palma, buen trabajo, son la clase avanzada. ¿Alguien celebró el Domingo de Ramos al crecer? ¿Alguna vez lo hicieron? Genial, es genial, de ahí viene. En mi opinión, alabo a Dios porque todos tienen su tradición para celebrar las cosas. Pero creo que el Domingo de Ramos es uno de los ejemplos preeminentes de perder el punto. ¿Vale? No critico tu tradición, celebras a Jesús, eso es genial. Pero mira lo que ocurre. Jesús entra en escena y la gente espera a un rey que haga lo que ellos quieren. Han estado esperando y orando para que cuando el Mesías aparezca expulse a Roma de Israel, y ahora los israelitas, el pueblo judío, se elevará a la prominencia y será la gran potencia que desean ser. Y entonces lo que pasa es que algunos lo reconocen, se quitan sus capas y las ponen en el suelo. Esto era un gran gesto en el primer siglo. Casi todos tenían solo una chaqueta. No es como tú o yo. ¿Quién tiene un armario lleno de abrigos? Es absurdo. Vivimos en Jacksonville. Necesitas chaqueta. Si eres nuevo, solo tenemos 2 estaciones, verano y enero. Con su única chaqueta no saben si la recuperarán. El burro podría estropearla, pero la ponen en el suelo, cortan ramas de palma y luego todos se vuelven locos y agitan sus ramas de palma. Versículo 9, y las multitudes que iban delante de él y las que le seguían gritaban: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Suena muy bien. Y cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. Ahora este es mi problema con el Domingo de Ramos. Y esto es lo que dicen. ¿Quién es? Y la multitud responde: es el profeta Jesús de Nazaret, en Galilea. ¿Te has dejado llevar por la euforia? ¿Conoces a alguien que se deje llevar así? Aparecen y todos animan. Y tú empiezas a animar también. ¿Has ido a un partido que no es de tu equipo, pero empiezas a animar? ¿Te dejas llevar? Aquí hay un ejemplo. ¿Cuántos fuimos fans del fútbol durante 18 días hace poco? ¿Alguien más ha visto el partido desde entonces? No. Y aquí está el problema. Hay un montón de gente haciendo esas cosas. Están dejando sus ropas, están agitando las ramas de palma desde fuera, parecen estar alabando a Jesús y luego dicen: ¡Guau, Hosana! Bendito el que viene en nombre del Señor. ¿Quién es este? No le conocen. Siguen los movimientos, pero no lo conocen. Por cierto, Hosana significa Señor, sálvanos. Es algo válido de decir, siempre que el nosotros no sea lo principal. Y así sabes que les importaba más el nosotros que Dios. Esta misma gente se reunirá el viernes. Hoy es domingo. Adoran a Dios el domingo y piden que lo crucifiquen el viernes. Eso es lo que pasará. Te pregunto, si te preguntara quién es Jesús, ¿qué dirías? La respuesta es un profeta. Y de ahí viene. Lo que quiero que consideres es esto. ¿Lo conoces? Porque la realidad es que Él es conocible. Que Él es conocible. No tienes que limitarte a animar desde la distancia y saber cosas sobre Él. Él quiere que lo conozcas. No solo como profeta, maestro o rabino, sino Él quiere que lo conozcas como Salvador. De hecho, la Biblia tendría la audacia de decir que si estás en Cristo, entonces hemos sido adoptados en la familia de Dios
y Él es nuestro hermano. Va un paso más allá, mira a sus discípulos y dice: los llamo mis amigos. Que el Dios del universo quiere tener ese tipo de relación contigo. Esta gente aparece el domingo, hace las actividades y termina la semana. Escucha, la vida cristiana no es solo el domingo. La cantidad de gente que sigue la corriente el domingo aparece, canta, reza, le da una propina a Dios y hace un par de cosas, pero no le conocen. Eres como este grupo. Te sientas en círculos en el estudio bíblico, estoy a favor, pero si solo dices: ¿cómo te hizo sentir? Así me hizo sentir. Vamos a Instagram y no haces nada. Esta no es la vida cristiana. La vida cristiana es conocerle y darlo a conocer. Este próximo evento es muy popular, pero está preparado por esto. Jesús entra en la ciudad. Todo el mundo grita su nombre en las esquinas y en el desfile, y cuando es realmente emocionante, y luego va a ir directamente al templo a ver las cosas. Verás, Él no solo te ve en el culto. Él quiere ser amado y conocido y adorado con toda nuestra vida. Y cuando va y revisa el templo, no es bueno. Versículo 12. La Biblia dice esto: y Jesús entró en el templo y expulsó a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y los asientos de los que vendían palomas, y les dijo: está escrito, mi casa será casa de oración, pero la han hecho cueva de ladrones. Si pones esto sobre Marcos 11, tenemos Marcos comparte detalles que Mateo no menciona. Vemos que Jesús entra y cuando mira el templo y lo que pasa allí, no están haciendo lo que Dios dijo que se supone que deben hacer en el templo. Y se enfada. Y hace algo al respecto. Marcos nos dice que pasará la noche en Betania. Va a hacer un látigo y va a azotar a la gente. Si eso te incomoda, lee tu Biblia y entiende quién es el verdadero Jesús. No es un modelo sueco rubio con bata y banda de Miss América que acaricia ovejas diciendo: hola, soy Jesús. Ese no es Él. Él siente una ira justa y va a tomar medidas. Por eso expulsa a todos del templo con un látigo. Él decide actuar. Y la razón por la que dedica tiempo a fabricar un látigo es porque aquí vemos que Él no se limita no reacciona solo a la situación, sino que Él responde con una santa indignación. Entra y ve lo que ocurre, hombre. Y luego la Biblia dice que hace un látigo. Nunca he hecho un látigo. No sé cuánto tiempo toma hacer uno. Me han azotado 100 millones de veces, pero mi papá, Cat Peace, ahí mismo podía sacarlo en un segundo. Me imagino a Jesús fabricando el látigo mientras sus discípulos le preguntan qué hace, y Él responde que les mostrará para luego entrar allí y lo destruye todo. Y vaya, es increíble la cantidad de cristianos cobardes que tratan de justificar esto como si Jesús no lo estuviera haciendo de verdad. No sean si. Escucha, amigo, Jesús no necesita un cambio de imagen, no le hace falta una campaña de relaciones públicas. Él hace lo que quiere, cuando quiere, con quien quiere, porque es el Rey soberano del universo, y hace un látigo y expulsa a la gente del templo. ¿Por qué está tan enojado? ¿Qué lo enfureció? ¿Es porque la gente está comprando y vendiendo en el templo? No. Eso fue idea de Dios. En el capítulo 14 de Deuteronomio, Dios establece que si vivías lejos, podías conseguir tu sacrificio en el templo, porque la realidad es que, según la época del año, harías sacrificios diferentes. Y el tamaño del sacrificio dependía directamente de la cantidad de pecado que habías cometido. Algunos estarían bien: señor Gary, traiga media paloma y listo, ¿vale? Sin problemas. Almeda, quizás debías traer un rebaño de cabras o algo parecido, ¿se entiendes? Y si vives hasta en Palatka, ¿cómo llevarás un rebaño de cabras desde Palatka hasta aquí? ¿Las arrastrarás por la carretera 95? ¿Qué harás? Así que Dios en Deuteronomio 14 dice: te entiendo, hermano. Esto es lo que haces. Vende tus cabras donde vives, trae tu dinero en efectivo al templo y luego las tendremos a la venta allí. Sin problemas.
Entonces, ¿por qué Jesús? Veo 3 razones en esto. Lo primero y más importante es que el pueblo de Dios había perdido el temor a Dios. Trataban lo sagrado como algo común. Convirtieron la adoración en un mercado de pulgas. Eso hacían. Y en segundo lugar, para colmo, es que usaban el nombre de Dios para abusar de su propio pueblo, para ganar dinero para ellos mismos. Había una grave especulación de precios. Eso es lo que pasa. Por eso lo llama cueva de ladrones. Verás, porque lo que sucedería es que si llegabas al templo no podías usar tu dinero. Tenías que cambiarlo por dinero del templo. Porque el dinero común tenía la cara del César y decía que el César es el Señor. Debías cambiarlo por la moneda del templo y te robaban en el cambio. ¿Conoces Chuck E. Cheese? Es igual. Llegas y quieres un peluche, pero te dicen que no aceptan dinero, solo fichas de Chucky. Y al dar tu dinero, te estafan. ¿O qué tal esto? ¿Has estado en Dave & Buster's? No usan dinero, es falso, te dan una tarjeta. Solo puntos falsos. ¿Alguna vez hiciste esto y qué haces? Vas al esquibol y hermano, por 3 horas estás deslizando esa cosa. Y quiero decir, hermano, estás como 50, o sea, estás acumulando. Y dices, oh, tengo 1,000,000 de puntos en mi tarjeta de Dave & Buster's. Vas caminando hacia la cueva de premios y dices, van a tener que traer una plataforma. Papá se va a llevar muchas cosas hoy. Pides un anillo de araña y te dicen que solo tienes 2 puntos. Te acaban de estafar. Eso es lo que pasaba, ¿de acuerdo? Más o menos. Y luego, no solo eso, es que tenían un inspector de sacrificios. ¿Alguna vez notaste que un inspector siempre encuentra algo? ¿Alguna vez notaste eso? Llevabas tu cabra y decían, tengo buenas y malas noticias. La mala es que tu cabra no sirve. La buena es que vendemos cabras. ¿Quieres comprar una de las nuestras? Y te cobran demasiado. ¿A dónde irás? Es como, ¿alguna vez has comprado una Coca-Cola en Disney? Nunca pagué $16 por una Coca-Cola. No es magia, es corrupción. Eso es lo que están haciendo, hombre. Se están aprovechando del pueblo de Dios. Y además, esta es la tercera razón que enfureció a Jesús y coincide con todo lo que hemos estudiado en el Evangelio de Mateo. Recuerda que Jesús es el Israel mayor, el Moisés mayor y el Abraham mayor, porque la bendición que Dios dio a Abraham fue, felicidades Abraham, voy a bendecirte para que seas una bendición para todas las familias del mundo. Y cuando Jesús aparece en escena, el pueblo judío dice que son elegidos para ser elegidos. Él dice que no entendieron nada. Fueron elegidos para que el mundo entero pudiera venir a adorar al único Dios verdadero. Y así, el lugar donde esto está sucediendo es que han expulsado a los gentiles del patio de los gentiles. Esto enfada a Jesús. Verás, la forma en que debía funcionar era que el templo sería una ciudad sobre un monte, una luz al mundo. Y todos verían la singularidad de quienes siguen a Dios y dirían que quieren eso. El atrio de los gentiles debía ser una rampa para conocer a Dios, pero pusieron un peaje. Y dicen, costará. Y Jesús dice, bien. Y Jesús se enoja. ¿Te enojas? ¿Alguien se enoja? Los cristianos no se enojan, se frustran, mentirosos. Otra vez, ¿te enojas? ¿Alguien se enoja? Bien. La Biblia habla de la ira. Gracias a Dios, o estaría perdido. Y Pablo, al escribir en Efesios 4, dice esto. ¿Listos? Empieza así, airaos. Algunos piensan, genial. Por fin, un versículo que puedo hacer. Lo domino. Enojaos y no pequen. Es como, sí. Uy, hay forma de enojarse sin pecar. ¿Jesús se enojó? Sí. ¿Pecó? No. Debemos enojarnos y no pecar. Y después añade, no permitan que el sol se oculte sobre su ira y no den lugar al diablo. Esa palabra oportunidad en la versión NBI dice que no le den un pie al diablo. Porque si obtiene un punto de apoyo se volverá una fortaleza, se volverá un estrangulamiento y te matará. En el momento en que lidias con esa ira, lo que dice al no dejar que el sol se ponga es que debes tratar esto rápido.
Y la razón es que si no lo haces, si haces lo que la mayoría en la iglesia hace y no lo enfrentas, sino que lo guardas y lo guardas, entonces la ira no resuelta empezará a fermentar. ¿Sabes qué pasa al fermentar? Apesta, te emborrachas de ello. Y eso es lo que puede pasar si lidiamos con la ira de esa manera. Así que no es pecado estar enojado. De hecho, la realidad es que hay una forma justa de estar enojado y una forma injusta de estar enojado. Y si aquello que enfurece a Dios no nos enfurece a nosotros, tal vez sea porque no caminamos con Dios. Muchas iglesias creen que el 11º mandamiento es ser amable. No está en la Biblia. Debemos ser amables. Pero debemos buscar las cosas de Dios. Tim Keller, ahora con el Señor, pastoreaba una iglesia en Nueva York. Él dice esto y me encanta. Dice que la ira es amor en acción para proteger lo que más amas. La ira es amor en movimiento para proteger lo que más amas. Entonces, una pregunta que debes hacerte al estar enojado es: ¿qué estoy protegiendo? ¿Qué estoy defendiendo? Verás, Jesús estaba protegiendo y defendiendo la gloria, el nombre, la fama de Dios y a las personas por las que vino a morir en la cruz. Así que se enojó e hizo algo al respecto. Muchas veces, si eres sincero, lo que protegemos no es algo justo. Lo que defendemos es a mí y mi confort y mi imagen y mi ego. Una gran oración es: Señor, ¿podrías romper mi corazón para que yo ame lo que tú amas y odie lo que tú odias? Y antes de criticar todo lo que vemos en las noticias cada noche, el primer paso, según el Evangelio, es sostener la palabra de Dios ante ti y empiezas ahí. Porque hay cosas en mi vida que odias. Y odio el pecado en mi vida como tú odias el pecado en mi vida, y que pueda hacer un látigo y sacar esas cosas de mi propia vida. Santiago, hermano de Jesús, habla mucho de la ira. Y dice esto en Santiago 1:19, comienza de esta manera, dice: sepan esto, mis amados hermanos. Entonces, antes de hablar de la actividad, va a sentar las bases de la identidad. Él dice: antes de escuchar lo que se supone que debes hacer con la ira, primero y ante todo, sepan esto, mis amados. A lo largo de todo el Nuevo Testamento, ese es un título que Dios le da a sus hijos, mis amados. Es una palabra poderosa, no la usamos mucho, ¿sabes? No creo haberla usado en una frase normal, es una palabra de abuela, ¿sabes? Como mi amigo Juan está en la primera fila y nunca le he dicho: mi amado. Suena raro, pero la realidad es que así te ve Dios, y la etimología de la palabra te dice todo sobre quién es Él y quién eres tú. Piénsalo, si pudieras ser amado, seríamos más amorosos. Y no solo eso, en hebreo, el nombre de Dios, el nombre del pacto de Dios es Yahweh. En inglés, eso se traduce en la Biblia como yo soy el que soy. La forma de decir eso en inglés es ser. Ese ser te ama, así que si fueras amado, entonces podríamos ser amorosos con otras personas. Y por eso dice: así que sepan esto, mis amados hermanos, que toda persona sea pronta para oír, lenta para hablar, lenta para la ira. Déjenme decirlo de nuevo, que cada persona, nadie recibe un pase. Vivimos en un mundo que intenta culpar de nuestros problemas a otros. Como: sé que estoy enojado, pero no es mi culpa. Mi Myers-Briggs es IDIOTA, no puedo evitarlo. Como: fui a la escuela pública, no me dieron pecho, no sé qué, ya sabes, no es mi culpa. No importa, amigo, que cada persona sea pronta para oír, lenta para hablar y lenta para la ira. Y la mayoría somos lentos para oír y rápidos para hablar, rápidos para compartir, rápidos para comentar y rápidos para enojarnos. Y creo que cuando agregué algunos, no sé si lo notaste. Creo que cuando Santiago cita esta parte de lento para la ira, cita Éxodo 34:6. En Éxodo 34, Moisés va ante el Señor y dice: Dios, muéstrame tu gloria. Deseo ver toda tu gloria. Y Dios dice: no puedes con esto, amigo. Porque si te mostrara quién soy, el juez santo y justo del universo, entonces aún no habría enviado al Redentor para pagar el precio total por la pena de tu pecado. No podrías soportar mi presencia. Te quemarías como un malvavisco en una fogata. Pero te diré lo que haré, te pondré en la hendidura de la roca, esconderé tu rostro, pasaré y dejaré que veas el resplandor. Eso haré.
Y luego en Éxodo 34, 6, Dios se describe a sí mismo. Dice que es amoroso y es misericordioso. Y el inglés dice que es lento para la ira. Eso no dice en hebreo. ¿Sabes qué dice? Dice y tiene una nariz grande. Eso es lo que dice. Él dice, soy amoroso, soy misericordioso y tengo una nariz grande. Y tú dices, ¿qué diablos? ¿Por qué servimos a un Dios de nariz grande? Porque está hablando de la ira. El hebreo es como un lenguaje de imágenes. Y la forma. En la antigüedad, ellos creían que la ira era algo que hervía desde lo más profundo del ser. Esa emoción, la ira, comenzaba en las entrañas. Ellos lo llamaban las entrañas. ¿Alguna vez te has enfadado tanto que sientes que tu estómago ruge? Y entonces, ¿qué sucede si sigue así? Empieza a subir, el corazón late rápido. ¿Te ha pasado? Sigue subiendo y las venas de tu cuello se marcan. Por eso uso barba para ocultar mi enojo. Puedo sorprenderte, ¿no? Sale por el cuello, la cara se pone roja y luego tus fosas nasales parecen las de un caballo. ¿Entiendes? Y entonces, aquí viene. Y Dios dice, escucha, cuando se trata de mi pueblo, hay mucho por lo cual enojarse. Dios es amor, pero debe ser movido a la ira. Y aún así es paciente, es amable. Y cuando se trata de nosotros y esa ira comienza a crecer, Él dice, Moe, yo estiro mi nariz tanto como puedo para que tengas tiempo de arrepentirte y volver a mí. Así es como Dios nos trata. Santiago dice, entonces, sepan esto, hermanos. Sean prontos para oír, lentos para hablar y lentos para la ira. Él dice, sean lentos para la ira. No estallen. Eso es sobre nosotros. Cuando estallamos, de hecho, Santiago, unos capítulos después, en Santiago 4:1, hace esta pregunta. Dijo, hablemos de tu enojo. ¿Qué causa las peleas entre ustedes? Esa es su pregunta. Si te preguntara eso en la iglesia, mentirías diciendo que es guerra espiritual. Pero si fueras real y te diera el micrófono sobre la última pelea que tuviste, ¿qué pasó? Esto es lo que solemos hacer. Dirías, te voy a contar lo que pasó, ¿vale? Es mi esposa, mi marido, mi ex, mi jefe, este gobierno, cualquier cosa que te enoje allá afuera. Dirías, ellos me hicieron esto a mí. Luego, Santiago dice, ¿qué causa las peleas entre ustedes? Seamos honestos. ¿No son tus deseos los que empezaron dentro de ti? Santiago dice, ¿sabes cuál es el denominador común de cada pelea tuya? Eres tú, estás en todas. Y luego sucede lo más loco. Él responde la pregunta, lo cual es loco, porque no hay muchas. La Biblia no suele responder así de directo. Y creo que parte de la razón por la que Santiago es tan claro es porque creció compartiendo habitación con Jesús. ¿Notaste que Jesús responde preguntas con preguntas? María decía, ¿limpiaste tu cuarto? Él decía, había 2 granjeros y 6 palomas. Ella decía, ¿de qué hablas? Santiago dice, ¿qué causa las peleas y pleitos entre ustedes? ¿No empezó contigo? Y aquí está la respuesta, es porque quieres algo y no lo obtuviste. Cuando estallamos en ira es porque nos defendemos, porque queríamos algo y no lo conseguimos. Así que no es estallar en ira, sino también no conocer la ira. Si lo que enoja a Dios no te enoja, quizás no lo conoces. Santiago dirá, si sabemos lo que debemos hacer y no lo hacemos, eso se llama pecado. Que no debemos renunciar a nuestras responsabilidades como hijos e hijas del reino de los cielos, que debemos rechazar la oscuridad y hacer avanzar el reino de los cielos. ¿Qué te enoja? Te diré qué me enoja a mí y hacemos algo al respecto. La explotación infantil, eso debe molestarte. ¿No crees que hay maldad y tratas de explicarlo? Algunos se irán, no hay problema, no hay suficientes asientos, así que está bien. ¿Sabías que cada vez que traes tus primicias, cualquier cantidad de dinero que traigas, una parte de eso va a luchar, a rescatar niños de la trata de personas? Que nos asociamos principalmente con la fundación Tim Tebow, ¿está bien? Y hay un grupo muy específico de personas, con un grupo muy específico de habilidades, y hay niños siendo explotados ahora mismo. Ellos se asocian con autoridades locales y esos niños claman, Señor, ayúdame. Y algunos, personas bien vestidas, vienen y ellos rescatan a los niños.
Y luego llevan a esas personas ante la autoridad y ocasionalmente los enviamos directamente al juez mismo, ¿de acuerdo? Y si eso te molesta, envíame un correo a jimmykratzkorn@idon'tcare.com, porque eso enoja el corazón de Dios y me enoja a mí. Y si la iglesia no hace algo, nada se hará. Otra cosa que me enoja, la mutilación de niños en nombre de la salud, eso te hará enojar. Quitar la vida inocente en el vientre, eso te hará enojar. Adorar a Dios con la boca y no con tu vida, jugar a la iglesia, eso hace enojar a Dios. Amós capítulo 5, Dios dice, aparta de mí el ruido de tus canciones. A la melodía de tus arpas no escucharé, pero deja que la justicia ruede como las aguas en justicia, como un arroyo que siempre fluye. Dios dice, si vienes a cantarme y no haces nada, cállate. ¿Quieres adorarme? Hazlo con tu vida. Esto debería enojarte. Una influencia demoníaca en nuestra sociedad ahora mismo. Hay un ataque al matrimonio, un ataque a los padres, un ataque a la identidad, un ataque a los creyentes y a lo que la novia de Cristo puede hacer. Otra cosa que me enoja es cuando los predicadores venden un falso evangelio y engañan a su gente para engrandecerse a sí mismos. Cuando usas el nombre de Dios para aprovecharte de su pueblo. Y eso hacen en el templo. Jesús está molesto y hace algo. Voltea mesas. Imagino en Twitter, Jesús, no eres muy parecido a Cristo. Ayúdate. Y les dijo, escrito está, mi casa será casa de oración, pero ustedes la hacen cueva de ladrones. Hay un par de cosas. Es casa de oración. Es casa de oración. Viene la oración dirigida por ancianos, ¿vale? Deben estar aquí. Por este versículo haremos esto. Durante la oración dirigida por ancianos solo oraremos. Los ancianos orarán por ustedes. Debemos saber qué orar. Envíen la palabra oración al 44 11 22. ¿Vale? Tendremos categorías y oraremos por los detalles en la oración dirigida por ancianos. Y aquí está la cosa, lo entiendo, de verdad. Algunos no quieren escribir lo que pasa, pero nunca serán libres hasta que aprendan a ser honestos. Si luchas contra el diablo en la oscuridad, perderás. No publicaremos su petición en Facebook y decir, miren a Nancy, no haremos eso. Vamos a orar por ustedes. Y algunos dirán, bueno, no tengo una petición de oración ahora mismo. Está bien, solo pongan su nombre, simplemente escriban su nombre ahí, porque vamos a orar por cada una de las personas. Esta es una casa de oración. Este grupo de personas había perdido su temor de Dios, y en el momento en que pierdes tu temor de Dios, te sacas de la misión de Dios, y eso fue lo que pasó. Jesús vino a crear un movimiento para profundizar la relación con Él. Así que elimina a un grupo e invita a los que no tenían permitido entrar. Miren el versículo 14. Los ciegos y cojos vinieron al templo. Me encanta. Los líderes religiosos dicen, no deben estar aquí. Jesús dice, es mi casa. Yo determino quién entra en mi casa. Y los ciegos y los cojos se acercaron a Él en el templo y Él los sanó. Pero cuando los principales sacerdotes y los escribas vieron las cosas maravillosas que Él hizo, ¿cómo enojarse con Jesús por sus maravillas? Y los niños gritando en el templo, Hosana al hijo de David. ¿Saben por qué? Porque ayer vieron a sus padres. El discipulado infantil se atrapa más que enseñarse. ¿Vale? Por cierto, me encanta tener niños en el servicio, incluso bebés. Si hacen ruido me encanta. Señales de iglesia sana, hombres cantando y bebés llorando. No me molesta, me encanta. Si vomitan sobre su vecino tal vez puedan salir, pero fuera de eso no hay problema. Y los niños gritaban, Hosana al hijo de David. Y los líderes religiosos se sintieron indignados. ¿Por qué están tan molestos? Jesús está dando la bienvenida a todos y la religión se basa en el control y el miedo, y ellos están enojados. Es muy triste. Los fariseos han memorizado la palabra de Dios y la palabra viva está parada justo ahí frente a ellos, pero no pueden verlo porque no encaja en su estructura religiosa. De hecho, la razón de su enojo es porque pierden el control. Juan 11, 47 al 48 dice, los sacerdotes y fariseos dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si lo dejamos seguir así, todos creerán en él y los romanos vendrán y quitarán nuestro lugar y nuestra nación.
No les importaba la gente. La usaban para tener control. Versículo 16. Y le dijeron a Jesús, ¿acaso escuchas lo que están diciendo estos? Y Jesús dijo, sí. ¿Nunca han leído? Aquí está la cosa. En inglés no entienden el golpe que es esto. Son lectores profesionales de la Biblia. Y él dice, no leen su Biblia. Como ir al gimnasio y decirle al más fuerte, ni siquiera levantas pesas. Él diría, le dolería mucho. Dijo, ¿nunca han leído de la boca de los infantes y los bebés? ¿Has preparado alabanza? Está citando el Salmo 8:2. Y a los líderes religiosos hay algo llamado remés, donde solo tienes que citar una parte para que sepan toda la canción. Así va la canción, oh Señor, nuestro Señor. Y ese primer Señor es con L-O-R-D mayúsculas. Ese es el nombre del pacto de Dios, Yahweh. Jesús está diciendo, me están llamando Yahweh. Si alguien dice que Jesús no es Dios, que use libros de colorear, no son inteligentes. Es la forma del primer siglo de decir soy Él. Oh Señor, qué majestuoso tu nombre. Has puesto tu gloria sobre los cielos de la boca de los bebés y los niños. Has establecido fuerza a causa de tus enemigos para silenciar al enemigo y al vengador. El salmo termina, oh Señor, nuestro Señor, qué majestuoso es tu nombre. Jesús dice, cantan la canción correcta porque soy Él. Versículo 17, y al dejarlos, salió a Betania y se quedó allí. ¿Quién vive en Betania? María, Marta y Lázaro. Llega a casa de Lázaro y pide pasar la noche. Él dice, me sacaste de la muerte, haz lo que quieras. ¿Sabes? Y luego lo siguiente que sucede, este evento que ocurre, es una de las cosas más incomprendidas de la Biblia. Pero lo que pasará es que Jesús maldecirá una higuera, no odia los higos. Esto es solo una imagen de lo que pasaba en el templo y lo que puede pasar hoy. Es así, y por la mañana Jesús volvía a la ciudad con hambre. ¿Tienen hambre? Jesús tuvo hambre. Dirán, creí que era Dios. Para la clase escriban unión hipostática. Es plenamente Dios y hombre. Podía calmar los mares y caminar sobre el agua, pero el hermano necesitaba desayunar. Ambas son ciertas. Versículo 19, y viendo una higuera junto al camino, se acercó a ella y no halló nada en ella, sino hojas. Dijo, que nunca más des fruto. La higuera se secó al instante. Él la maldice. Por cierto, pensé que sería una buena palabrota cristiana. Como si no debieras decir groserías, pero lo haces. Podrías decir, higuera eso. Jesús la maldijo, así que a ver si lo pilla. Bien, esto no es aleatorio. Él no está maldiciendo higueras al azar. ¿Qué está pasando? Esta es una imagen de donde acaba de venir en el templo. Solo hojas, nada de fruto. No está haciendo lo que se supone que debe hacer. Solo lo parece. Y dicho sea de paso, es una imagen de la iglesia moderna en Estados Unidos. Siguen los rituales, pero no conocen a Jesús. Son solo hojas, no hay fruto. Que nunca seas un cristiano sin fruto. Que nunca solo juegues a la iglesia sin seguir realmente a Jesús. Encontré esta canción esta semana, me emocionó, se la puse a mis hijos. Dijeron, papá, es IA, no me importa. Escuchen, se llama 7 días. Seguir a Jesús no es solo para el domingo, es para cada día. Dice que quieres a Dios cuando tu trono se quiebra, cuando tu vida controlada te pelea. Entonces de repente Jesús está en tu lengua, pero una vez que te restaura, vuelves a donde estabas. No hay rescate sin rendición. Quieres que el fuego cese, pero no que el corazón se ablande. Quieres su mano cuando tu fuerza disminuye y luego cierras la puerta cuando Él quiere entrar. Eso no es fe, es conveniencia vestida de oración. Querer a Dios a demanda, pero no en todo. La canción es así, hombre. Verán, una gran advertencia del Nuevo Testamento sobre la ira justa y amor es la apatía. ¿Saben cuál es el mayor peligro actual en la iglesia? ¿Saben cuál es la mayor amenaza para 11:22 hoy? No es externa. Digo, honestamente, en 2020 pensé que iría a prisión algún día. Podrían prohibir lo que hago, pero está bien.
Dirigiré esto desde la prisión, no hay problema. Reasignamos algunos recursos y seguiremos adelante. Históricamente, la iglesia maneja bien la presión externa. ¿Saben dónde crece más la iglesia hoy? La iglesia secreta en Irán. ¿Saben cuál es la mayor amenaza para la iglesia? Está adentro, no afuera. La mayor amenaza para lo que Dios hace aquí es la apatía y el conformismo. ¿Por qué? Miren, va genial, todas las salas están llenas, los estacionamientos están llenos, el programa de niños va bien, y en el momento en que empiezas a entrar aquí y quitas la vista de todo y de la majestad y la gloria de Dios y piensas, bueno, ya sabes, alguien más hará todo eso que se supone que debemos hacer, solo vendré a nutrirme. Se acabó, Bo, será solo hoja y nada de fruto. Y hay muchas advertencias en las Escrituras sobre la apatía, sobre abdicación y complacencia. De hecho, en Apocalipsis 3, Jesús escribe cartas a las iglesias. No le está escribiendo al mundo pagano secular malvado de allá afuera. Le está escribiendo a la gente en las iglesias, en las 7 iglesias de Asia Menor, y a la iglesia en la Odisea le dice esto: así que porque eres tibio y ni frío ni caliente, te voy a escupir de mi boca. Déjenme traducir eso. Si solo juegas a la iglesia y haces cosas de iglesia sin seguir a Jesús, le das náuseas y no quieres darle náuseas. Romanos 12, 11, no sean perezosos, sean fervientes en espíritu y sirvan al Señor. Les digo, ¿se han vuelto perezosos? Daba una conferencia de pastores en África Oriental hace años y me llevaron cientos de pastores, increíble. Fue en este hotel. Una noche o un día, el personal del hotel pidió al líder bajar el ruido por los otros huéspedes. Y pensé que era porque hacíamos demasiado ruido en el edificio, pero no era eso. ¿Saben qué era? Los pastores gritaban a Dios en oración por la noche en sus habitaciones y mantenían a todos despiertos. Nunca oí eso en una conferencia de pastores en Estados Unidos. Tenían celo por el Señor. Un pastor me dijo, siento lástima por ti, pastor en Estados Unidos. Debe ser imposible. Dije, ¿de qué hablas? Es genial. Hacemos anfiteatros de los Walmart. Vienen miles de personas. Serías famoso en YouTube. Me trajiste para enseñarte. ¿De qué hablas? Y él dijo, bueno, mi comprensión del evangelio es seguir a Jesús. Cuesta todo y en tu país parece que no cuesta nada. Ay de la iglesia, solo hojas, nada de fruto. Apocalipsis 3 para otra iglesia. Y Jesús dice, despierta, despierta y fortalece lo que queda y está por morir, porque no he hallado tus obras completas ante los ojos de Dios. ¿Saben cuántas iglesias están dormidas? Simplemente dormidas siguiendo los movimientos. Creo que parte de lo que he sido llamado a hacer en mi vida es despertar a la iglesia estadounidense a lo que significa seguir realmente a Jesús. Porque les digo, lo que Jesús hará si todos son hojas y nada de fruto es que se acabó, tal como pasó con el templo. Pablo advierte a Timoteo, porque Timoteo se hará cargo de la iglesia. Será el pastor en la iglesia de Éfeso. Empieza increíble, no termina increíble. Al escribir a la iglesia en Éfeso, Jesús dice, he visto tu iglesia. Es genial, tus programas son buenos, tus estudios bíblicos están bien. Solo una cosa, perdiste tu primer amor, no me amas. Esto le dice Pablo a Timoteo. La mayor amenaza viene de adentro, no de afuera. Empieza así. En 2 de Timoteo 4:2 dice, bien Tim, predica la palabra. Predica la palabra. Sé constante siempre. Reprende, exhorta y corrige. Cuando te grito, hago lo que dice la Biblia. Con paciencia, me falta mucho y enseñando. ¿Por qué? ¿Por qué? Hace 2000 años dijo, viene un tiempo. Es hoy. Porque hay un tiempo en que la gente no respaldará la sana doctrina, sino que tendrá comezón de oír. Y se acumularán maestros para satisfacer sus propias pasiones y se apartarán de escuchar la verdad y se perderán en mitos. Por eso predico. Sé que siempre me preguntan por mis tatuajes. Este dice, predica la palabra sobre una espada, porque Pablo dice en Efesios que
La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Y si me siento tentado a ser popular, si alguna vez me siento tentado a tratar de entretenerlos, me recuerdo constantemente que seré como esa higuera con hojas y sin fruto. Debemos predicar. Mi trabajo no es hacerlos felices. Mi trabajo no es hacerlos sentir cómodos. Mi trabajo es hacer discípulos. Y si no predicamos lo que dice la palabra, entonces ay de nosotros, porque seremos como esa higuera. Versículo 20, al ver que maldecía la higuera y se marchitaba, los discípulos se maravillaron diciendo, ¿cómo se marchitó la higuera? Esto no tiene nada que ver con higueras. Él está señalando a esas instituciones religiosas que solo son eso y no son un camino para tener esa relación con el único Dios verdadero. Y Jesús les respondió, de cierto les digo, si tienen fe y no dudan, no solo harán lo que se ha hecho a la higuera, que por cierto, esto le pasó al templo 37 años después. Fue derribado. Pero incluso si le dicen a esta montaña, levántate y échate al mar, sucederá. Y lo que pidan en oración, lo recibirán si tienen fe. Este versículo se saca de contexto más que cualquier otro. Jesús está en una montaña, hablando sobre una montaña en particular. No dijo, elijan una montaña y arrójenla al mar. Si quisiera entretenerlos y hacerlos sentir bien, haría eso. Diría, ¿cuántos tienen una montaña frente a ustedes? Tienen montañas de deudas y confusión. Podría hablar también como Kirby Smart sin decir palabrotas, ¿entienden? Estaríamos todos motivados, estaríamos tan bien hasta el almuerzo. Simplemente no es de lo que él está hablando en absoluto. Él está parado en una montaña, maldice una higuera, después de haber volcado el templo, las mesas en el templo. Y dice, chicos, déjenme decirles de qué hablo. Que por fe pueden decirle a esta montaña, ¿qué montaña? El monte Sión, el monte del templo. Él está diciendo, cuando termine este fin de semana, pueden tirar todo eso porque ya no lo van a necesitar. Josefo nos hace saber que ese fin de semana, el fin de semana de la Pascua, 250,000 de corderos iban a ser sacrificados para el día de la Pascua. Y Jesús dice, ya no lo necesitarán. Porque no soy solo otro cordero que va a cubrir los pecados del pueblo judío hasta el próximo año. Soy el Cordero de Dios que ha venido a quitar los pecados. Para cualquiera, no me importa de dónde seas, que cree, de eso habla. La montaña de la que él está hablando es la montaña de la deuda del pecado que tenemos y debemos. Y cuando Jesús va a la cruz y se apoya en sus pies clavados y dice, está terminado, entonces esa montaña de pecado que nos separa de Dios es desechada y toda la actividad religiosa que debía señalar a Jesús, ya no necesitas eso, porque por las obras de la ley nadie será justo. Y Jesús dice, voy a hacer por ti lo que no puedes hacer por ti. Y dice, lo que pidas en oración, lo recibirás si tienes fe. ¿Sabes cuál es la oración más audaz del mundo? ¿Sabes cuál es el único milagro eterno? Escucha, creemos en milagros. Si la tumba está vacía, todo es posible, ¿verdad? Creemos en milagros. Veo milagros aquí siempre. Puedo nombrar a 6 personas ahora mismo que tenían una sentencia de muerte de cáncer y oramos y ya no tienen cáncer. Alabado sea Dios. Aunque alabamos a Dios, ninguno de esos son milagros eternos. ¿Lo entiendes? Si Dios sana tu cuerpo, ¿adivina qué? Morirás igual. Jesús hizo milagros geniales. Sacó a Lázaro de la tumba. ¿Adivina qué? Él regresó. ¿Alguien vio a Lázaro? No, se fue. La oración de todas las oraciones de fe es la oración de salvación. Es la que dura para siempre y siempre y siempre y siempre. Y tú estás diciendo, tengo una montaña de pecado contra ti, Dios, que me separa de ti. Y Jesús va a decir, y cuando muera en esa cruz, voy a quitar esa montaña de pecado y deuda. Voy a tomarla sobre mí mismo, pagar el precio completo. Y si crees, recibes el derecho de convertirte en un hijo de Dios. Esto pasaron por alto los fariseos, que la salvación no se logra, se recibe.
es una oferta gratuita de un Dios santo. No digo que voy a pasar por alto tu pecado, sino que voy a pagar la deuda en tu nombre, porque así es como te amo. Mi pregunta es, ¿has pedido ese milagro? ¿Has llegado a decir, Jesús, acepto el trato? No es si mejoro, no es si soy mejor, no es si me hago justo. Entonces quizás pueda estar bien contigo. Eso es lo que hacían los fariseos. Eso no sirve. Pero vienes humilde y dices, Señor, no puedo. No puedo. No puedo hacerme justo ante un Dios santo. No puedo. Pero puedes recibirlo. Y la manera de recibirlo es que tú creas, que confíes, que de algún modo cuando Jesús murió en la cruz, eso fue por ti. La Biblia dice que hay una oración que siempre es contestada. Cuando se ora con fe, esa oración recibe respuesta siempre. La Biblia dice que quien invoque al Señor será salvo. No los que se esfuerzan, no dice eso. Todo el que llame al nombre del Señor se salvará. No quizás. No es un veremos en el juicio, sino todo el que invoca al Señor y lo que implica llamarlo Señor. Es decir, que estoy rindiendo mi vida a ti. Y yo creo que al morir en la cruz fue por mí. Por tanto, recibo el derecho a ser hijo en tu familia. Quiero darte la oportunidad. Inclinan sus cabezas y cierran sus ojos. Y si estás aquí, si creías estar muy lejos por lo malo que hiciste, tengo buenas noticias. Hay más gracia en Jesús que pecado en ti. Y tú estás en la categoría de todos. Quien invoque al Señor será salvo. O quizás estuviste en el grupo de esforzarse y mejorar por mucho tiempo, creyendo que la religión te ganaría un lugar ante Dios, pero no funciona así. Es por gracia que eres salvo mediante la fe y no por obras. Es por la obra consumada de Cristo. Y te pregunto hoy si estás listo para poner tu fe y confianza en la obra consumada de Jesucristo en la cruz. Admitir que eres pecador, creer que al morir en la cruz, eso contó por ti. Y si eres tú y hoy por primera vez estás listo para dar ese paso, invoca al Señor. Y si estás listo para hacerlo ahora, te invito a levantar tu mano lo más alto posible. Pues no es la mano lo que salva, sino la obra de Cristo en la cruz. Levanta tu mano y di lo que quieras, no repitas tras de mí. Aquí no hacemos encantamientos. Solo di, Señor, sálvame, gloria a Dios. Señor, sálvame, y Él lo hará y lo está haciendo. Y estás siendo salvo en este mismo momento. Nuestro buen y bondadoso Padre Celestial Dios, te amamos más que a nada. Y te agradecemos que viniste en una misión de rescate por nosotros. No para que tengamos que limpiarnos a nosotros mismos para ser hechos justos contigo, sino Dios. Hiciste a aquel que no tenía pecado, tu Hijo Jesús, ser pecado por nosotros, para que nosotros, si tan solo creyéramos, fuéramos hechos la justicia de Dios. Y Señor, gracias por la salvación en esta iglesia. Y Señor, oro por los que hemos caminado contigo por un tiempo. Señor, oro contra la complacencia y la apatía. Señor, oro para que consistentemente despiertes en nosotros una ira justa que conduzca a una actividad correcta. Que hagamos retroceder el reino de las tinieblas y avancemos el reino de los cielos. Que oremos en la tierra como en el cielo. Y no solo pensemos cosas y sintamos cosas, sino Dios, que hagamos cosas en tu nombre para tu gloria. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, se ponen de pie. El Evangelio demanda una respuesta. Les diré por qué cantamos. En el Antiguo Testamento la Biblia dice: canten un cántico nuevo. No significa cantar algo que nadie conoce. Significa cantar una canción de victoria. Los ejércitos de Dios se reunían y cantaban: ganamos antes de pelear. Salían, luchaban y al volver decían: ven, ganamos. Eso haremos, cantar victoria. La canción es la cruz, lo dijo todo. Y luego traemos: ¿quieres participar en el avance del reino de Dios? Cada vez que traemos lo primero y mejor va a
luchar contra las cosas que enfurecen a Dios para el florecimiento humano bajo la gloria de Dios. Y oramos. Y si eres honesto, lo que muchos debemos hacer es ponernos de rodillas aquí abajo en humildad, tal como Jesús entró en Jerusalén en humildad, y decir: Señor, dame un corazón que ame lo que tú amas y odie lo que odias. Y Dios, ¿podrías despertarme correctamente para que pueda igualar mi actividad con lo que me has llamado a hacer? Cantemos, demos, oremos, respondamos.